Saludos amigos y bienvenidos a una edición más de Laicos en Salida. Hoy para ofrecerles la primera parte de la ponencia final del Congreso Nacional de Laicos que se celebró el pasado mes de febrero en Madrid. Y descubriremos también cómo fue la participación de la Delegación de Adolescencia y Juventud de nuestra diócesis de Toledo. Antes de dar paso a la ponencia final de este congreso, vamos a saludar a uno de los jóvenes de Toledo que participó en este evento. Al otro lado está Nacho Arnanz. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, gracias. Bueno, en primer lugar, Nacho, cuéntanos por qué participaste en el Congreso Nacional de Laicos. Vale, pues a ver, bueno, fue un poco a raíz de solicitud del delegado de Juventud de Toledo. Y nada, me propuso el tema y yo lo estuve hablando con él y tal porque no sabía muy bien en qué consistía y le estuve preguntando y tal. Y bueno, me pidió un poco que confiase y yo sí hice. Y nada, la verdad que bien. Y dado a que como se necesitaban en plan dos jóvenes y tal, pues quiso contar conmigo y una buena forma de ayudar. Así que bien en ese sentido. O sea, dos jóvenes fuisteis representando a los jóvenes de Toledo en el Congreso Nacional de Laicos. Y una vez que ha pasado el Congreso ya, Nacho, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué balance estableces de él. Pues la verdad que muy buena en el sentido de que, bueno, es un ambiente súper cercano y muy lleno de ilusión, entonces como que te envuelve muy rápido, ¿no? Y en eso sí que tengo que decir que lo planificaron muy bien. Y luego también, pues bueno, fue una experiencia distinta porque yo iba con una idea de, bueno, ir, atender, sacar conclusiones, evaluar un poco lo que se iba a exponer, pero luego quisieron contar conmigo también para que participase en ciertas actividades como la vigilia y demás, y luego también estar de extra en el escenario. Entonces fue una forma distinta de vivirlo y la verdad que no me lo esperaba y fue bastante bonito, porque es como dar otra cara, intentar ayudar a que la gente después de varias horas de ponencia y tal, que ya pues llegas a estar cansado, pues que te vean con una sonrisa e intentar ayudar en ese sentido. Entonces, muy bien. Y luego tema de charlas y tal, también se aprende bastante, aprendes a ver otras realidades. Entonces, en ese sentido, también que me aportó mucho. Oye, Nacho, y pregunto yo, ¿los jóvenes teníais que estar allí en ese Congreso Nacional de Laicos? ¿Teníais cierta presencia dentro de todos los congresistas? Sí, o sea, yo creo que es un punto de vista que hay que tener en cuenta por lo que respecta. Y pienso que se hizo bien en el sentido de que, pues eso, decidieron contar con nosotros y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que éramos bastante pocos. Pero bueno, haciendo un balance en relación de edades, porque supongo que sería de mayores de 18 para arriba, pues también es que es una franja que es bastante pequeña en comparación. Entonces, bueno, pienso que estuvo bastante bien representado, aunque yo por tema también de que estás acostumbrado a ir a excursiones y tal con gente más de tu edad, pues te choca un poco de primeras. Pero bueno, o sea, luego a nivel de hablar y tal y ver nuevas realidades aprendes muchísimo más y yo pienso que mereció la pena por eso. Oye, háblame de esas nuevas realidades, de esas experiencias que en distintos momentos compartís dentro de lo que es el Congreso Nacional de Laicos y que te llamase a ti especialmente la atención o que dijeras, oye, esto hay que ponerlo en práctica en la diócesis de Toledo, en el trabajo con la pastoral juvenil. Cuéntanos. Pues mira, principalmente consistía en que elegía dos itinerarios. Entonces, para que os hagáis una idea, pues eran como los temas principales. Y yo cogí, es que tengo aquí la acreditación, os la enseño, no sé si se verá. Sí. Y hay dos franjas, una de color amarillo y otra del rojo. Entonces, por la mañana yo cogí la parte de acompañamiento, que es un poco en todos los sentidos, a nivel de familia, personas mayores, enfermos, jóvenes. Y luego por la tarde, procesos formativos, que es un poco, pues eso, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo cogí la parte de familia un poco porque la parte de juventud la cogió mi compañera Marta Píldora, que la mando un saludo desde aquí, y yo dije, pues que puedo coger que me aporte también y pueda aportar a la delegación. Y cogí la parte de familia porque es un poco el proyecto que tengo en mente para el día de mañana. Entonces, bueno, de las de por la mañana, destacar sobre todo que, no sé, yo cuando lo vi me hizo bastante ilusión porque no me lo esperaba, pero el grupo de mujeres separadas de la parroquia de San Juan de la Cruz, creo que es, Sí, el grupo y de es el Santa grupo, Teresa. sí, el grupo de Santa Teresa, y estuvieron nada diciendo eso, que pues ayudan un poco a
valorarse un poco más, a compartir, a formar familia, al aprender a perdonarse y tal, porque son situaciones muy difíciles. Entonces, bueno, un poco en ese sentido, como que dije, qué bien que nosotros lo tengamos, porque luego valorando con otras realidades, pues te das cuenta de lo que tenemos. Y luego por la tarde me llamó la atención creo que se llamaba el Grupo de Matrimonio de Nuestra Señora, o no sé muy bien, que consistía prácticamente en que intentan buscar la riqueza de lo que viene siendo el matrimonio a través de la oración, el diálogo y luego también del el compartir. Porque son un grupo de matrimonios que se reúnen con un sacerdote, son como 6, 5 matrimonios, y es una forma de formar familia y sentirte mucho más acompañado. Entonces, también me llamó la atención esa realidad y pienso que puede aportar bastante. Entonces, el día de mañana cuando lo hablemos, pues como que son dos cosas ahí que sí que me aportaron bastante. Nacho, hubo un precongreso, todos los 28 congresistas que participasteis de Toledo, tuvisteis vuestras reuniones, atendisteis a un cuestionario que se pasó al final de curso el año pasado. En fin, hubo una previa, ¿no?, al Congreso, pero también estaba pensado para que el Congreso no acabase el 16 de febrero, me parece que es cuando finalizó el Congreso Nacional de Laicos, ¿no?, sino que estaba pensado pues, para que luego cada uno de los que participasteis en él, de alguna manera, en este caso tú, en Pastoral Juvenil, bueno, pues hicieseis un poco de mensajeros y extendieseis el mensaje de lo que habíais vivido en el Congreso Nacional de Laicos. No sé si con esto de la pandemia habéis tenido ocasión o lo vais a retomar de alguna manera. Sí, en principio a mí me dijeron que se retomaría por la situación y tal, porque teníamos pensado quedar a posteriori y no se pudo. Pero bueno, yo en lo personal pues hice lo que pude, en plan pues haciendo difusión por redes sociales y bueno, que también es una forma de ayudar. Y nada, y pues para el día que decidamos quedar y tal, para poner cosas en común, pues yo como que ya tengo el listado de lo que pienso que puede aportar más a nuestra diócesis en concreto y nada, ya pues se valorará y veremos a ver qué cosas buenas salen. Estupendo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora la primera parte de la ponencia final. Nacho, yo no sé si tú quieres destacar alguna idea, algún tema de esta ponencia con la que se cerró el Congreso Nacional de Laicos. Sí, a ver, yo la verdad es que hay que tener en cuenta que fueron 3 días bastante intensos, en el sentido que el primer día fue llegada y tampoco se paró mucho, y el segundo fue reuniones, o sea, tuvimos, en total no sé si fueron 7 charlas, más 5 reuniones posteriores en grupos más reducidos para poner en común. Entonces, quieras que no, yo por ejemplo no estoy acostumbrado a ese ritmo y la mayoría de la gente supongo que tampoco, entonces como que sí que es verdad que al tener que estar pendiente, tomar nota de lo importante, tal, valorar, luego contrastar, poner en común, y teníamos que sacar unas ideas que fueron luego las que se pusieron en la ponencia final. Entonces tenía que estar hecho, entonces pues exige un nivel de atención que tienes que poner. Entonces, bueno, sí que es verdad que estábamos todos bastante cansados, pero las ganas con las que salieron al escenario, transmitieron y tal, pues sí que ayudó bastante. Y luego también el recordarnos, pues eso, que la función que teníamos, la responsabilidad y la misión que teníamos de llevarlo al resto. Porque es lo que te he comentado, que como estás tan metido en ese ambiente de tengo que atender, aportar, tal, pues como que no caes. Entonces, en la ponencia final como que te lo recuerdan y dices, ah, vale, tal, que muy bien todo lo que hemos hecho, pero que es que ahora tenemos que salir y dar el callo por ello. Así que la verdad que muy bien. A mí me sirvió lo que dijeron, un nuevo Pentecostés y salir, abrirse al mundo y ayudar en lo que se puede. Así que muy bien en ese sentido. Pues Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nacho Arnanz, gracias por compartir tu testimonio y por acompañarnos en este programa. Gracias, Nacho. Nada. Y ahora nosotros les dejamos con la primera parte de la ponencia final del Congreso Nacional de Laicos. Bueno, qué gozada, ¿eh? Qué gozada ver esta sala así llena de gente. Una maravilla veros a todos aquí, ¿verdad, Tony? Ciertamente, impresionante, impresionante. Estáis impresionantes. Bueno, estamos aquí para compartir el final de este congreso, un congreso que no empezó este viernes, ni siquiera hace un año con los cuestionarios en las diócesis. Empezó en Pentecostés. Así que fijaros lo bien que nos conservamos todos, no se nos notan los años. Empezó en Pentecostés, porque ya en Pentecostés el Espíritu Santo nos invitó a todos a salir de nosotros mismos
para comunicar la buena noticia al mundo que la espera. Y además el otro día lo hacíais, algunos de vosotros estabais precisamente representando Pentecostés, ¿no? Y después al final terminasteis despojándoos de vuestras túnicas para decir Pentecostés es hoy, ¿no? Es actual. Qué bien, ¿no? Qué bien. Estamos aquí en este escenario, nosotros en colaboración, acompañados por toda esta buena gente que está con nosotros aquí, muchísimas gracias, pero en representación de todos, no solamente de todos los que estamos en esta sala, sino también de todos los que se han quedado en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos y asociaciones que están de alguna manera también presentes aquí y que nos están siguiendo a través de Internet. Todos estamos representados en esta ponencia, en este trabajo final, en el que hemos querido compartir lo que nos habéis ido mandando con las aportaciones. Por eso hay muchas cosas que tenemos aquí y que queremos que salgan fielmente. No todo lo que nos habéis dicho puede estar presente en esta ponencia porque todavía seguimos recibiendo síntesis que ya nos habéis empezado a mandar. Todo ese trabajo va a estar después recogido en la ponencia final y vais a poder acceder a ello porque va a ser la base sobre la que vamos a trabajar a partir de ahora. Pero sí que es verdad que yo creo que hace falta mencionar a ese equipo que ha estado trabajando la ponencia, que no somos solamente Antoni Badel y yo, sino que pues, son muchas personas. Un equipo muy sinodal ya de por sí, un equipo en el que había personas de distintas procedencias, desde el norte hasta el sur de España, en el que aparte encontrábamos todas las vocaciones, todos los carismas representados, teníamos 2 obispos, teníamos un religioso, teníamos un sacerdote, teníamos 4 mujeres laicas y a mí me salen nombres, Toni, me salen nombres, me sale Coldo, me sale Raúl, me sale Olaya, me sale Isaac. Carlos, Raquel y tú. Hemos estado trabajando y ha sido un auténtico disfrute ese trabajo también. Ha sido impresionante, pero no es fácil, ¿eh? Esto de la sinodalidad es fantástico, pero después no es fácil esto de trabajar en común, pero es apasionante. Complica un poco la vida. Pero yo diría que los redactores de la ponencia, que no solo son este equipo, sino que sois todos vosotros, porque la ponencia ciertamente no veréis reflejado pues la palabra que yo dije, que me gustaría que saliera, pero hoy no lo vamos a decir todas porque la noche no da para más. Pero seguro que entre moderadores, secretarios y todos los que participamos ayer, durante el día de ayer, pues la ponencia la elaboramos ayer entre todos. Esto es lo más interesante. Lo más interesante es lo que ayer hablamos entre todos nosotros. Y yo quiero también destacar la presencia de todos los voluntarios, que los voluntarios nos han dado esta alegría de color rojo. Pues gracias. Gracias. Bueno, yo creo que somos un pueblo santo en misión. Esto es una pasada. Y además lo somos porque lo vemos, ¿no? A veces necesitamos esta concreción en la Iglesia. Necesitamos tocar el cuerpo de Cristo. Pues aquí está. Y además, como decía Ana antes, somos representantes de toda la Iglesia de España. Estamos representadas todas nuestras iglesias particulares. Qué pasada. Fijaos que ustedes los que están aquí no venís a título personal, ¿eh? Que venimos a un congreso y nos vamos con la maleta y nos vamos con la carpetita y la mochila que nos han regalado, que está bien, sino que después tenemos la misión de volver a nuestra iglesia y poner en marcha esto y continuar el proceso y continuar el camino del congreso. Somos la iglesia que está representada hoy aquí y en esa iglesia los laicos somos fundamentales. Somos discípulos, pero también somos misioneros. Hemos oído hablar mucho de la misión en estos días y los laicos no solamente tenemos una misión, sino que somos misión en nosotros mismos. Si nos arrancáramos la misión de nuestro ser, nos destruiríamos. ¿Y cuál es nuestra misión? Estamos llamados a liberar, a bendecir, a vivificar, a levantar. ¿Dónde tenemos que hacer los laicos todo esto? Bueno, pues en los lugares de los que venimos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, con nuestros amigos, incluso con el cuñado que no cree nada y que piensa que estamos locos de remate. Con todos ellos estamos llamados a hacerlo, en mundos muy diferentes, con maneras de vivir
muy distintas a lo mejor. Es todo un reto, la misión. Ciertamente, a mí me gusta mucho la imagen, la expresión del destierro, ¿no? De Babilonia. O sea, que estamos en Babilonia. En Babilonia se perdieron los referentes religiosos, ¿no? Y es así. En nuestras iglesias que están en España, pues ya veis que los referentes religiosos, bueno, están las grandes catedrales, los grandes edificios, ¿no? Que muchas veces tenemos que mantener, pero la iglesia ya no es el centro de nuestra sociedad. Estamos como en Babilonia, y en Babilonia lo que nos tenemos que preguntar es cómo es posible cómo el resto de Israel se mantuvo fiel a la promesa del Señor. Y aquí estamos nosotros para poder vivir esta experiencia en nuestra sociedad, en este momento que estamos viviendo, como una gran oportunidad de ser Babilonia. A mí me recuerda mucho lo de los discípulos de Emaús, que iban caminando, ¿no? Y van caminando, y muchas veces nos pasa a nosotros que vamos caminando, que vamos compartiendo en nuestras reuniones de consejos de pastoral y de grupos, y estamos compartiendo y decíamos, fíjate, ¿no? Lo que esperábamos, ¿no? Lo de los discípulos de Emaús. Si pensábamos aquello, ¿no? Que sería un gran libertador. Pero después la cosa cambia porque el Señor se hace presente en medio de nosotros. Mira, ayer, y vosotros lo sois conscientes, ¿no? Todos los que estamos aquí, ayer la lamentación, estas letanías de lamentación que a veces están presentes en nuestros contextos eclesiales, en nuestros contextos de todos, ¿no? De pastores y laicos y religiosos, pero ayer la lamentación no estaba presente y se notaba en nuestras caras y se notaba en nuestros rostros y en nuestro compartir, ¿no? Ayer se notaba que el Señor estaba presente. El Señor está presente ayer, hoy y estará presente. ¿No lo notáis? ¿No se percibe? ¿No os dais cuenta? Esto es la gran noticia. Es un signo totalmente este congreso, es un signo y es una etapa también, porque hemos dicho, es un proceso, es un acontecimiento de gracia que se está produciendo. Por lo tanto, como cada etapa, los que habéis hecho el Camino de Santiago lo sabéis, cada etapa es única y es estimulante. Y ahora sabemos y tenemos el convencimiento de que es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos va desmontando los planes y nos va poniendo otros planes por delante. Y al Espíritu toca ahora hacerle una pregunta, a ver si responde, que es: ¿cuál es la siguiente etapa, no? ¿A dónde vamos? Sí, estamos viviendo esta experiencia sinodal, ¿no? Fijaos qué bien, ¿no? Nosotros, ahora está de moda la experiencia sinodal y estamos hablando y la estamos diciendo precisamente, pero la experiencia sinodal es que estamos en un proceso. Por eso, hoy no concluye el Congreso. Tony, ¿Qué va? Sí. Estamos hablando de sinodalidad, pero ¿qué es la sinodalidad? Uy, esto es complicado, pero ya lo hemos hablado mucho estos días. Pero a mí se me ocurre una respuesta a partir de una experiencia, ¿no? A partir de una experiencia que tuve con un grupo de chavales que estábamos haciendo el Camino de Santiago, como muchos de vosotros habréis experimentado. ¿Y qué nos pasaba en el Camino de Santiago? Pues uno que se quejaba de que íbamos demasiado deprisa y otro que los demás iban demasiado lentos. Uno se quejaba por las ampollas y que no llegaríamos. Y al final, después de 3 días, uno de los catequistas dijo, ¿os habéis fijado? ¿Os habéis fijado que a pesar de nuestras quejas, a pesar de que algunos se quejan de que el ritmo de los demás es demasiado rápido, demasiado lento, al final todos estamos llegando? Y esta es la experiencia sinodal. La experiencia sinodal es la que estamos viviendo. Pues cada uno va a su ritmo y cada uno es hijo de su padre y de su madre, con su historia, con su carisma, con su sensibilidad, con sus manías personales. Es así. Esto forma parte de nuestra experiencia de iglesia, pero todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos para llegar, para caminar, para estar juntos. Y esta es la experiencia sinodal. Todos nos necesitamos. Pero esto lo posibilita, como tú decías muy bien, el Espíritu Santo. Pues sí, y además ahí surgen palabras y premisas necesarias, como es la escucha, como es el discernimiento, como es la corresponsabilidad y como es la participación. El Papa Francisco, que le gusta hablar en imágenes, ¿verdad?, y nos lo hace llegar de una manera muy gráfica, usa muchas imágenes para hacernos llegar el espíritu de la Iglesia sinodal. Por ejemplo, usa la imagen de una canoa, ¿verdad, Tony? Ahí tenemos una imagen de una canoa en la que cada uno va con su remo, con su manera de remar, con su particularidad, incluso con su uniforme, pero
vamos remando todos juntos, estamos en la misma barca. Es una de las imágenes que el Papa Francisco usa para hablar de la sinodalidad. Otra es la pirámide invertida. El Papa usa la imagen de la pirámide invertida para decirnos que los que tienen una responsabilidad mayor están no en la cúspide, sino abajo, en la base. Están sosteniendo, están sirviendo a la totalidad. Es una imagen también muy gráfica que nos puede ayudar. Y otra imagen que usa, que para mí es mi favorita, es la del poliedro. Ahí hemos traído un poliedro con mucha personalidad, como la personalidad que se nota en esta sala, ¿verdad? No es una circunferencia donde cada punto es idéntico al siguiente y al anterior. En el poliedro hay los que nos salimos de un lado o de otro, nos metemos, pero todos formamos y estamos unidos en una misma cosa. Esa unidad en la diversidad, porque la diversidad es riqueza, la diversidad nos complementa. A mí hay una imagen que también me gusta mucho, que es, no sé si nos la van a pasar, pero es la imagen, fijaos, la imagen de la multiplicación de los panes y los peces. A mí me llama mucho la atención que el Evangelio de Juan dice, en aquel lugar había hierba. Es curioso, ¿no? Sí, porque dice, el Señor nos invita a sentarnos en el suelo. Claro, y yo me preguntaba, qué detalle, ¿no? ¿Por qué el evangelista nos dice que en aquel lugar, en aquel espacio, había hierba? Y claro, yo pensé, porque así no se pueden sentar en el suelo. Y así desaparecen las sillas. Claro, las sillas son muchas veces es lo que impide la sinodalidad. Claro, la silla de mi cargo, la silla de mi responsabilidad. Fijaos, no estoy hablando solo de cargos pastorales de los curas o de los obispos, de los diáconos. Estoy hablando de... yo soy el responsable de la Cáritas, yo soy el responsable y que no me quiten esta silla. Fijaos, la silla en el fondo es algo que es nuestro propio ego. Que fijaos que en el fondo muchas veces uno se agarra a su silla porque piensa que es amado por la silla que ocupa. Y no es así. El Señor nos está diciendo, te amo infinitamente, no por la silla que ocupas, sino por quién eres. Por eso lo interesante es lo que el Señor hizo, que desaparecieron las sillas y después descubriendo, fijaos, cuando descubres que la diversidad de ministerios, la diversidad de sensibilidades, la diversidad de carismas en la Iglesia, pues esto no son sillas, es evidente que tenemos una diversidad, pero cuando miramos al Señor, juntos al Señor, es posible que después la vida del Señor se multiplique, ¿no? Por eso todos nos necesitamos, los que estamos aquí nos necesitamos, todos, pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos y laicas, todos necesitamos para ser esta iglesia en salida que anuncia el gozo del Evangelio. Y ahora es el momento en el que desaparecen todas las sillas de la sala. No, vamos a dejarlo. Bueno, a mí me gusta mucho esta imagen que tú has dicho, Tony, porque es verdad que cuando hablamos de iglesia sinodal tenemos que partir de esa conversión pastoral y misionera a la que se nos invita continuamente. Y la conversión pastoral y misionera de todos nosotros y de nuestras comunidades necesitan partir de esa falta de sillas, de esa hierba, de esa sencillez. Necesitan de la escucha, necesitan también de que estemos todos dispuestos a convertirnos y necesitan de la humildad, del decir, nos sentamos en el suelo. Y después, sobre todo, yo creo que también nos tenemos que preguntar, ¿no? Todos los que estamos aquí, y es lo que hacíamos ayer, preguntarnos, como han hecho los cristianos de todos los tiempos, cómo ser fermento, cómo ser sal y cómo ser luz en el mundo de hoy, ¿no? Esta es la gran pregunta que ha acompañado la historia de la Iglesia para poder estar conectando, dialogando, encarnándonos en nuestra sociedad. Cómo ser cristianos en el tiempo. Nosotros hemos dormido poco esta noche, lo reconocemos. No sé cómo habéis dormido vosotros. ¿Habéis dormido algo? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Os ha dado tiempo a soñar? ¿Habéis entrado en la fase o no? Bueno, pues lo que sí tenemos claro es que Dios ha soñado con nosotros esta noche. Lo hace siempre, pero esta noche especialmente ha soñado con todos y cada uno de nosotros. Y todos nosotros estamos llamados desde nuestro bautismo a cumplir el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada persona que pone en nuestro camino. A mí me impresionó mucho el otro día, bueno, es que ha sido tan intenso esto
que uno parece que hace ya una semana que está aquí, ¿no? Pero cuando Isaac decía con tanto énfasis y con tanta, ¿no? Que era tan impresionante esto de que la llamada, la vocación a ser laico, y que no es un defecto, no por defecto, y no como colaborador del cura, sino que es la vocación a ser laico, la misión que tiene el laico de ser iglesia en salida, estar en medio del mundo, lo decía antes Luisma también, ¿no? O sea, en medio del mundo, en medio de la sociedad, ser, pero no simplemente con una pastoral de evangelización organizada, no simplemente organizando recesos, ¿no? Retiros, sino sobre todo estando en medio del mundo. Esto de patear las calles y llegar a todos los rincones que dice el Papa, ¿esto quién lo va a hacer? Pues tú, pues cada uno de nosotros, pues especialmente los laicos. Esta es vuestra misión, es la misión de los laicos especialmente. Y además con creatividad. Y sobre todo estamos llamados todos nosotros, nuestra gran vocación es a ser santos. Llamados a ser santos en misión. Y además aquí viene la acción. Para ser santos estamos hablando de acción y la nuestra, siento mucho a los que les guste la silla, pero es una película de acción. Y los laicos somos los protagonistas. Nada de actores de reparto, los protagonistas en esta película de acción. Y nos necesitamos todos. Hemos recibido, decíamos antes, un don en nuestro bautismo. Esto comporta una responsabilidad que cuando se comparte y se complementa con la responsabilidad del resto de vocaciones, se convierte en corresponsabilidad. Y para que la Iglesia sea una Iglesia sinodal, nadie puede quedarse fuera, nadie puede excluirse, ni nadie puede quedar excluido. Por lo tanto, todos somos necesarios, como bien decíamos. Ciertamente, yo creo que también es muy interesante que en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pues también sea posible este protagonismo laical en los cauces de participación. Lo que dice el Santo Padre, ¿no? Que el obispo tiene que posibilitar estos cauces de participación en los consejos, no simplemente para que nos acaricien las orejas, ¿no? Sino sobre todo. Pero fijaos, qué interesante lo que dice el Papa, que no es simplemente para estar al servicio de una organización, sino para compartir este sueño misionero para llegar a todos. Este es el gran objetivo de estos cauces de participación que propone el Santo Padre y que también recoge el derecho canónico. Y cuando hablamos de todos, hablamos de todos. Estáis aquí muchos que venís de asociaciones, de movimientos, del laicado asociado, pero también muchos de vosotros pertenecéis de parroquias. No pertenecéis a ninguna asociación. Sois cristianos de parroquia. Y también todos somos necesarios. Es decir, ninguno puede faltar. Y en todos esos ambientes en los que nos movemos, en la escuela, en la asociación de vecinos, con los padres de los compañeros de colegio de nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. En esos lugares estamos todos llamados a estar ahí. Todos tenemos que estar ahí, no solamente el laicado asociado, también el no asociado. Y los pastores también, ¿eh? Los señores obispos que están aquí, más los sacerdotes, pues también estamos en esta aventura y estamos compartiendo esta aventura y estamos también para animar y para acompañar esta aventura evangelizadora. O sea, que contad con nosotros, evidentemente, y nosotros contamos con vosotros. Es esta gran aventura que estamos viviendo estos días y que vamos a continuar y que es la aventura de la Iglesia. Que no penséis que ahora, antes le decía a don Carlos, ¿no? Le decía, estamos viviendo un momento histórico. Y dice, bueno, un momento pequeño. Sí, porque la historia es muy grande. La historia es muy grande, ¿no? Ha habido muchos congresos, ha habido muchos sínodos. Esto es una historia preciosa que la Iglesia continuamente está caminando y está viviendo estos gestos como estamos viviendo estos días. Ayer trabajábamos, lo hacíamos todos, a través de testimonios y experiencias que nos habéis hecho llegar en 4 itinerarios donde se manifestaban necesidades que nos están pidiendo una respuesta como Iglesia en nuestra sociedad. Y nos lo habéis dicho vosotros. Tras participar en estos itinerarios, el resultado está aquí. Yo creo que es muy interesante decir que las actitudes que vamos a compartir ahora, pues mirad, es que ha sido tal la cascada de mensajes que hemos recibido que no damos abasto, pero las actitudes pensamos que como estaban muy juntas, pues vamos a
hacer un capítulo de actitudes, ¿no? Sí, porque preguntábamos 3 cosas, ¿verdad? Actitudes, procesos y proyectos. Las actitudes nos hemos dado cuenta de que son muy compartidas en los 4 itinerarios. Entonces, vamos a compartirlas de manera común. Luego entraremos en cada itinerario para contar lo que nos habéis hecho llegar. Pero las actitudes son muy compartidas, transversales. La actitud, una de las actitudes más destacadas es que, fijaos, que no estamos descubriendo la pólvora, pero que el Espíritu Santo es el que mueve a la conversión. Y es evidente. Pero qué interesante que ayer se comentara en tantos grupos que el Espíritu Santo es el que mueve a la conversión. Y además decíais que el Espíritu es el que envía la misión, el primer anuncio. El Espíritu es el formador de formadores, de los procesos de formación. El Espíritu Santo es el que acompaña. El que acompaña muchas veces a través de los hermanos, a través de la comunidad y a través de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es el que nos mantiene viva nuestra identidad para nuestra presencia viva en medio de la sociedad pública. O sea, que todo es obra del Espíritu, el renovado Pentecostés. Esto lo decíais ayer en los grupos. Otra de las cosas que salió es que el Espíritu es fuente de comunión, que nos une, que nos pone en relación con los demás. El Espíritu es pura relación, lo experimenta. Y como ello, nos hace a nosotros participar de esa relación, de ese estar en comunión. Y salía en esos itinerarios que no podemos ser una iglesia abierta y en relación hacia el exterior, pero luego cerrada en nuestros compartimentos estancos dentro de nuestra propia iglesia. Tenemos que saber también que todos estamos en comunión, que todos estamos abiertos hacia afuera, pero también hacia adentro. Después también decíais como actitud asumir nuestra propia responsabilidad como bautizados. Y que asumir esta responsabilidad como bautizados, que esto lo decíais ayer en los grupos, significa observar la realidad concreta que nos rodea, la realidad cercana, con los ojos de la fe, con esta mirada nueva. Y además decíais, esta responsabilidad bautismal nos lleva a anunciar explícitamente el Evangelio siempre, y remarco lo desde siempre porque algún grupo lo ponía en subrayado, decía, siempre desde la alegría, ¿no? Y después también, una cosa muy interesante, Ana, es que esta iglesia en salida avanza reconociendo el papel de la mujer en la iglesia, el protagonismo de los jóvenes en nuestras comunidades y también haciéndolos evangelizadores en medio del mundo. Qué interesante. Y después, fijaos otra cosa, y también en nuestras comunidades integrando, acogiendo a las personas con diversidad funcional y después también a los migrantes, aquellos que vienen de fuera, que no son simplemente estar al servicio, sino estar en la comunidad. Lo decíais vosotros. Decíais también que es necesario y urgente pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de misión, que tenemos que abrir nuestro corazón y que tenemos que abrir nuestras comunidades, ponernos a la escucha, estar atentos a cuidar nuestro lenguaje para hacerlo llegar a los hombres y mujeres de hoy, reforzar nuestra capacidad para tener empatía con los otros, para acoger, porque solo así es posible el diálogo, lo habéis dicho. Y después también esta pastoral este paso de la pastoral de mantenimiento a la pastoral de misión pasa por compartir la alegría de la fe con los cercanos, que muchas veces con esto de las redes sociales que llegamos a los más alejados, pues después nos olvidamos del que está en el piso quinto, ¿no? El piso de al lado, a los cercanos y especialmente a los desvalidos, llevarles la alegría de la fe, no solo como una ONG que sirve, sino también anunciarles la alegría de la fe. Y después trabajar juntos, esto lo decíais, esta iglesia en misión nos lleva a trabajar juntos para el bien común de toda la sociedad, en diálogo con toda la sociedad. Oye, estas son palabras bellas, pero que expresan lo que ayer en los distintos grupos muchos de vosotros estabais compartiendo y después los que han tenido que hacer la síntesis, pues han hecho este esfuerzo tan interesante y que después veréis reflejado en las ponencias y que veréis también ampliado en estos próximos días. Hasta aquí las actitudes. Ahora pasamos a procesos y proyectos en cada uno de los itinerarios.
Mira, pero esto de procesos y proyectos, yo ayer estuve en 2 grupos y era un poquito complicado, porque entender procesos y proyectos... Ana, ¿nos puedes explicar qué diferencia hay entre procesos y proyectos? Bueno, pues yo creo que tiramos de Google, ¿vale? Que lo soluciona todo. Hemos puesto a Google a trabajar y nos ha mandado a Google Maps directamente. Nos ha dicho procesos y proyectos, Google Maps. Es decir, cada uno de nosotros viene desde una punta de España, ¿verdad? Yo vengo desde Málaga y yo ayer dije, desde Málaga, mi ubicación, donde estoy, al pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid. Ese es el proceso. Ese es el proceso que yo quería hacer. ¿Cuál fue el proyecto? El proyecto es, salga usted de su casa, camine 300 metros hasta la estación de tren. En la estación de tren, coja el tren que le lleva de tal hora a tal hora y hay diferentes itinerarios para llegar ahí, pero esos son los proyectos concretos. El proceso, desde nuestro sitio actual hasta donde queremos llegar y los proyectos, los pasos que nos van diciendo hasta que escuchemos esa voz maravillosa que diga, ha llegado a su destino. Su destino está a la derecha. Nos suena a todos, ¿verdad? Así a lo mejor es un poquito más fácil comprenderlo. Qué bien te explicas, se nota que eres periodista. Pues mirad, dos premisas decíais para tener en cuenta en los proyectos y procesos. 2 premisas que son el discernimiento como actitud y metodología y la creatividad desde la escucha del espíritu. Y una cosa que salía muy claramente también en los grupos fue el destacar el valor de la parroquia como lugar de primer anuncio, como comunidad de acogida y acompañamiento de las personas, como centro de formación y como fuente de envío para la misión. La parroquia con un lugar privilegiado y un lugar central. Y ahora de nuevo aquí para continuar hablando del Congreso Nacional de Laicos. Hasta aquí esta primera parte de la ponencia final. Y antes, justo de que les ofreciésemos esta intervención, hablábamos con uno de los jóvenes de la Diócesis de Toledo que participó representando a todos los jóvenes en el Congreso Nacional de Laicos. Ahora hemos querido que estuviera con nosotros el delegado de Adolescencia y Juventud para que comparta sus impresiones y para que nos cuente también bueno, pues qué es lo que tienen que aportan los jóvenes en el Congreso Nacional de Laicos, qué aportaron y con qué notas se han quedado. Don David Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, Conchi. Bueno, pues yo antes se lo preguntaba también a Nacho, ¿no? ¿Y los jóvenes qué tienen que decir? ¿Qué tienen que hacer en un congreso como el de febrero, el que se celebró a mediados de febrero? Pues la verdad es que tienen mucho que aportar y que decir, ¿no? Porque son laicos de primera línea de batalla, son el presente de la Iglesia y por lo tanto tienen mucho que opinar sobre todo lo que es su ámbito de juventud, las dudas que ellos van teniendo, etcétera. Además tuvimos la dicha, ¿no? De pues, parte de la delegación pues, de Apostolado Seglar se nos ofreció la posibilidad de que 2 jóvenes de la archidiócesis pudieran participar y yo creo que fue algo enriquecedor para ellos y para todos, porque de hecho eran de los más jóvenes que había en aquel congreso y pudieron dar pues, bueno, también su opinión y su visión por parte de laicos jóvenes comprometidos en la vida de la Iglesia. Antes lo hablábamos también con él, ¿no? Él decía escasa participación de jóvenes, quizá de otras diócesis. No había una representación muy amplia de jóvenes. ¿Cómo lo vio usted? Ciertamente no era lo abundante, ¿no? De hecho, ellos siempre pues, que buscaban a un joven y tal eran de los más jóvenes que había, no había de otras delegaciones, pues quizás no. Yo creo que eso se debe también gracias a Isaac, porque tuvo esa intuición de poder escuchar su voz, ¿no? En los distintos itinerarios que había, en los distintos procesos formativos, pues poderles escuchar a ellos, ¿no? Yo recuerdo que, de hecho, a mí no me tocó, pero uno de ellos comentaba que le tocó en uno de esos círculos que estaban hablando de los jóvenes, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, pues escuchadme que yo soy joven, que soy joven y que quiero decir, ¿no? Yo creo que eso pues enriqueció a todos, ¿no? Porque tenía una perspectiva del joven cristiano y realmente no es que fueran muy abundantes, había de otras delegaciones y otros movimientos que había, pero no era lo más abundante. Quizás porque tampoco es que fuera algo encabezado principalmente para jóvenes, ¿no? Sino laicos en un sentido más general. Sí, bueno, no había una presencia abundante de jóvenes, pero sin embargo el Papa está diciendo ustedes no son el futuro, ustedes son el ahora de Dios. Con lo cual, a mí me parece relevante el hecho de que quizá la Diócesis de Toledo, enviando a estos 2 jóvenes y también al delegado de Adolescencia y Juventud, pues marque de alguna manera por dónde van a ir luego los tiros, ¿no? Del Congreso Nacional de Laicos, quién tiene ese protagonismo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también, como decía, sí fue una gran intuición por parte de Isaac y yo creo que revertirá en el bien de todos, por supuesto. Bueno, participaron 2 jóvenes de nuestra diócesis de Toledo. Esto no se improvisó, lo hemos hablado con Nacho, hubo un tiempo de preparación, pero algo muy importante del Congreso Nacional de Laicos es que solo estuvieron 2, pero hay muchísimos jóvenes a los que ellos representaron. ¿Cómo se les ha hecho llegar o cómo se les va a hacer llegar ese mensaje, esas ideas, todo aquello que se trató en el Congreso Nacional de Laicos, que era otro de los objetivos, ¿no? El hacer llegar ese mensaje? Yo no sé si con esto de la pandemia las cosas están un poco más paradas, pero esto en algún momento se va a retomar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ciertamente supuso un impulso para todos, ¿no? Para todas las delegaciones que allí estuvieron implicadas, y en ese sentido yo creo que fue algo positivo. Todavía, digamos, el gran grueso, pues tenemos que, yo creo, tener alguna reunión más concretizar, ¿no? Un poquito todas aquellas ideas, pero evidentemente a los jóvenes les tiene que llegar. Ahora en esta época de pandemia, pues dada la realidad de la delegación y el ámbito en que se suele mover, sobre todo el número de cifras, pues nuestra actividad es más calmada, más pausada, ¿no? Pero evidentemente se tendrá que plasmar de cara a los proyectos del próximo curso pastoral, ¿no? Uniéndolo pues al diálogo fe-cultura, también recogiendo las conclusiones del Congreso de Laicos, pues quedarán plasmadas sobre todo en los itinerarios pues más concretos de peregrinaciones, de actividades, para que bueno, también les llegue a los jóvenes y quieran hacerse partícipe de ellos, ¿no? ¿Experiencias que se representaron y que tienen que ver con los jóvenes en el Congreso Nacional de Laicos? Bien, dentro de esos 4 procesos formativos sí que intentamos que los 2 jóvenes que había pues si fueran a diversos, ¿no? Para bueno, pues también tener mayor riqueza. Concretamente, que a mí me tocó participar, que era el primer itinerario, que era el primer anuncio, pues se presentaron 3 realidades pues que gracias a Dios en la archidiócesis ya la estamos llevando a cabo, lo cual bueno, pues también pues resultaba satisfactorio, ¿no? Se presentaron en ese primer anuncio pues la realidad de Retiros FTA, la realidad de los jóvenes de Jacuna y también la realidad de Luz en la Noche, ¿no? Que es una de las actividades que concretamente que no la presentaba, que era el delegado de Juventud de Galicia, Javi, pues allí tiene, bueno, pues está muy asentado, tiene mucha fuerza y lo siguen realizando, ¿no? Pero como digo, pues también supuso para nosotros pues decir, bueno, mira, vamos a enriquecernos también con esta experiencia, cómo lo están viviendo en otras diócesis, y bueno, poder también pues colaborar sobre todo en el debate que después hubo entre los miembros que allí participaban, ¿no? Porque primero había una sesión de presentación y luego de diálogo en torno a unas preguntas que se vienen haciendo de cara a ese documento final que se iba a trazar, ¿no? Y la Delegación de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo ha tomado nota de alguna de las experiencias. Bueno, las 3 ya estaban implantadas, digamos, en la diócesis, ¿no? No eran nuevas para nosotros, pero no sé si ha tomado nota sobre alguna experiencia, algún modo de hacer de cara a la pastoral juvenil para el próximo año. Sí, yo creo que, bueno, la primera, que se les tiene que escuchar a los jóvenes, ¿no? Es una de las notas. Está bien que los pastores o los sacerdotes, ¿no? Pues, digamos, lo lleven a cabo, pero sí que hay que escuchar su voz, ¿no? Y darles un papel pues más de protagonismo, porque si algo tienen en común estas 3 realidades es que es el joven el que anuncia a otro joven, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que trabajar más en ello, ¿no? Es decir, que el joven tome ese papel de agente evangelizador, que está bien que él reciba, que él se le forme, y también es obligación por parte de la delegación velar por eso, pero también de despertar en él ese sentido de transmitir como joven a otros jóvenes pues su fe, ¿no? Porque el éxito de esas 3 realidades que allí se presentaron fue precisamente ese, ¿no? Es decir, que el joven actúa como evangelizador. Luz en la Noche, Jacuna o FTA, siempre es el joven el que invita a otro joven. Digamos que es el protagonista, ¿no? de bueno, el protagonismo siempre de Jesucristo, sí, ¿no? Pero sí que él toma ese papel de agente evangelizador. Y yo creo que eso tenemos que tomar realidad, de pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de salida, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, y de cara a eso pues tendremos que trabajar, seguir animando y seguir el camino que se nos ha venido trazando, ¿no? ¿Y han sabido en este tiempo los jóvenes de la diócesis de Toledo ejecutar, digamos, de alguna manera esa pastoral en salida cuando han estado confinados en este tiempo de pandemia? ¿Cómo Fíjate, lo han hecho? En general, yo creo que la juventud ha sido la gran olvidada en la época de la pandemia. Y han sido los grandes olvidados en el sentido no de que se haya vivido menos actividades, tal, sino que por parte de la sociedad ha mostrado que la juventud solo le interesa para consumir, ¿no? Yo creo que ha sido una de las cosas que quizás, haciendo un análisis crítico de esta situación de pandemia, hemos podido ver, ¿no? Porque sí que hemos visto pues distintas realidades, pero a los jóvenes, como no podían consumir, parece que no importaban, ¿no? Yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar. Pero es verdad que ellos han estado a su altura y han desarrollado una gran capacidad imaginativa.
tanto las reuniones por Zoom, por Skype, las Semanas Santas que se han vivido en la archidiócesis, ¿no? Que los mismos jóvenes han tenido esa necesidad de decir, no, es que yo podría optar por quedarme viéndolo en la tele, pero es que quiero vivir la Semana Santa bien, y te reclamaban, y charlas de formación, oraciones. Es decir, las distintas realidades juveniles de nuestra archidiócesis yo creo que han estado muy vivas por parte también de esos jóvenes que decían, bueno, quiero seguir formándome en la fe, ¿no? Y han mostrado ahí una madurez que, bueno, pues que como delegado pues uno está alegre y feliz, ¿no? Porque ve que el propio joven reclama. También de cara al verano te vienen reclamando, ¿no? Porque, bueno, claro, pues tienen que seguir pendientes de esa formación. De hecho, el proceso el proyecto de YouMinute que venimos desarrollando desde la delegación también va por ahí, es decir, porque el joven sigue reclamando su formación, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que han mostrado una madurez a la hora de seguir reuniéndose, de seguir viéndose, pues que es envidiable y satisfactoria. No vamos a hablar, si le parece, de lo que se ha suspendido o no se ha podido realizar, sino más bien de lo que queda por delante, del verano. Desde la delegación se van a dar como una serie de pautas o de orientaciones, ¿no? Para tener en cuenta en la pastoral juvenil. Exacto, siempre conforme las indicaciones, ¿no? Pues que viene haciendo tanto el Gobierno central como el Gobierno de Castilla-La Mancha, pues las últimas indicaciones las recibimos este fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, la idea es sacar un documento lo más actualizado posible, sencillito, de una página y media, donde se den las pautas a las parroquias pues sobre cómo poder hacer. Yo creo que hay dos extremos que evitar. El pasotismo, es decir, bueno, pues ya está, hay pandemia, los jóvenes no se puede hacer nada, no hacemos nada, y los dejamos, no voy a decir olvidados, pero sí en stand-by, y puede ser un peligro, porque luego reactivar eso es bastante complicado, como el ignorar, que aquí no pasa nada, vamos a hacer las actividades. Yo creo que también en la responsabilidad hay que apelar a ella, ¿no? Por eso, conforme a las directrices que ha sacado tanto el Gobierno de España como la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, como las indicaciones que ha dado la propia Conferencia Episcopal en el Departamento de Pastoral Juvenil, pues estamos elaborando ahí una serie de líneas, de ideas a trabajar, y bueno, pues indicaciones concretas e indicaciones pues más de motivación, ¿no? Es decir, bueno, pues que el joven sigue presente, sigue necesitando a Cristo, que intentemos hacer algunas actividades, evidentemente de número muy reducido, con todas las precauciones, cuidando la higiene, aquellas personas que han tenido síntomas, pues que se priven de ir, tantas cosas que bueno, pues que en base a estos documentos vamos a intentar ofrecer a las distintas parroquias, grupos y movimientos de nuestra archidiócesis, bueno, pues porque tengan también un criterio para ellos decidir si hacen o no hacen. Bueno, al margen de esas orientaciones, la Delegación de Adolescencia y Juventud ha puesto en marcha un proyecto, yo creo que muy bonito, y que pretende ayudar a nuestros conventos de clausura. Cuéntenos. Sí, es una realidad que la Delegación de Juventud pues necesita un sustento, y el sustento viene por la oración. Concretamente, pues por los monasterios de clausura, que son quienes desde el inicio del curso pastoral hasta que termina están continuamente rezando por los frutos de distintas actividades, ¿no? Y que para la delegación en sí es un descanso y sentirse fortalecido, ¿no? Ellas son la fila cero de todas nuestras peregrinaciones, son las que van a la vanguardia. Por eso también, digamos, como notábamos de delegación, como algo tenemos que ayudarlas. Es decir, ellas nos han estado ayudando cuando hemos podido hacer actividades pues con sus oraciones, y ahora no podemos hacerlas, pero nos toca ayudarles a ellas, ¿no? Por eso desde la delegación venimos pensando cómo poder ayudar, y bueno, vimos en esa prenda que va a ser indispensable para todo el mundo, al menos hasta que se descubra la vacuna, como es una mascarilla, pues intentar hacerla con ese fin, ¿no? Por eso desde la delegación pues nos pusimos en contacto con distintas empresas para elaborar unas mascarillas que fueran homologables, reutilizables y que tuvieran certificación de que no va a haber contagio, con la impresión del logo de la delegación y el lema Totus Tus, pues que aúna todos los carismas de las distintas órdenes contemplativas, y ofrecerlos a estos monasterios, a aquellos que lo quieran, para poderlas vender, ¿no? Bueno, vender es un donativo al fin y al cabo que se hace de 7 euros, ¿no? Para, bueno, pues digamos, ayudar a esos conventos que quizás ahora puedan pues no vender sus productos o tener mayor dificultad, pues de un pequeño grano que desde la delegación pues aportamos un granito de arena para ayudarlas, ¿no? Y de una manera agradecer todo el esfuerzo que hacen por nosotros. Entonces estas mascarillas ya estarán a disposición a finales de la semana que viene probablemente, y las podrán adquirir pues tanto en la librería diocesana de aquí de Toledo, como en la Casa de la Iglesia de Talavera, como una lista de monasterios pues que a través de las redes sociales publicaremos, y en el cartel que haremos, para que bueno, también la gente pues sepa dónde puede adquirirlas, ¿no? Estupendo. Bueno, el 2 de agosto comienza el año jubilar de Guadalupe. La pregunta del millón para muchos jóvenes es ¿qué va a pasar? Este año va a haber peregrinación diocesana a Guadalupe, como todos los años para el mes de octubre. ¿Se lo ha planteado? ¿No se lo ha planteado?
estamos con ello desde que empezó la pandemia, viendo todo nuestro bien y diciendo, ay señor, ¿qué va a pasar con Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar cómo evoluciona la pandemia, vamos a esperar también los estudios de investigación, cómo se vienen realizando, y pase lo que pase, aunque tenga que ir un grupo muy reducido, pero a Guadalupe hay que ir en octubre, salvo que nos lo prohibieran expresamente, pero hay que ir, y más este año que es jubilar, ¿no? Si la cosa se complicara mucho, digamos, pues porque volvemos a estar en confinamiento, o porque ha habido un gran brote de pandemia o hay mucho peligro de infección, bueno, pues también hay que entender que muchas veces la peregrinación dobla el número de habitantes de una población. Yo creo que eso también pues hay que tenerlo en cuenta, porque puede generar temor y es lícito, ¿no? Entonces, en caso de que eso se diera y fuera inviable, pues habría que posponerla, ¿no? Pero yo creo que la peregrinación a Guadalupe, y más en un año santo como este, pues tiene que estar presente, claro. Bueno, tenemos todo un año, hasta hasta septiembre del 2021, ¿no? Digo yo que en algún momento, ojalá, si Dios quiera, se puedan hacer esas peregrinaciones, Ojalá. ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, don David Sánchez, por estar con nosotros. Conchi. Gracias por atendernos y por compartir todas estas experiencias que surgen del Congreso Nacional de Laicos. Gracias. Desde lo padre. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós. Pueblo de Dios.